Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Los Signos del Tiempo. Hoy tenemos un tema muy interesante. En los últimos días, en las noticias, se ha hablado acerca de un acontecimiento que ocurrirá en unos 7 años más o menos, por allá del año 2032, en el cual, bueno, se plantea la posibilidad de que un asteroide choque contra nuestro planeta. Y el día de hoy platicaremos un poco acerca de este acontecimiento y veremos algunos datos de cómo la humanidad en el pasado se ha sentido atraída precisamente por ese tipo de fenómenos que han estado en el cielo, tanto cometas como asteroides, que se han tomado como señales positivas o negativas, eso dependiendo obviamente de las civilizaciones, de los momentos históricos. Y bueno, el día de hoy tenemos una plática muy interesante acerca de todo esto. Así que acompáñenos, vamos a estar tratando este tema y bueno, voy a irles mostrando y presentando algunas imágenes donde daremos una explicación acerca de cómo a lo largo del tiempo estos acontecimientos han afectado pues, en menor y mayor medida la vida del hombre, ¿no? De la civilización, de la sociedad y el avance cultural y cómo en nuestra época todavía se tienen estas ideas acerca de la destrucción del mundo. Entonces, pues vamos a comenzar un poco con todo esto y bueno, vamos a iniciar con nuestro tema de los signos del tiempo, el asteroide del año 2032. Los signos del tiempo. En días recientes, en las noticias, se ha hablado de un acontecimiento que ocurrirá dentro de 7 años, en el cual hay una gran posibilidad de que un asteroide choque contra nuestro planeta. Esto tiene muy preocupada a la sociedad y a la comunidad científica, ya que se está hablando de una extinción masiva. La última extinción masiva ocurrida en nuestro planeta ocurrió hace unos 65 millones de años antes de Cristo, en el cual un cometa se acercó peligrosamente a nuestro planeta y fue capturado por el campo gravitacional. Una vez que este cometa logró entrar, fue cayendo hacia, digamos, un punto determinado, en este caso, y casualmente llegó a las costas de México, en Yucatán. Ahí fue donde este cometa impactará. Las criaturas en aquel momento que habitaban nuestro planeta eran los dinosaurios, que obviamente ajenos a todo esto, pues ellos ni siquiera se imaginaron lo que estaba a punto de ocurrir. Al momento de que este cometa choca en las costas de Yucatán, en México, pues levanta una gran explosión similar a miles de bombas atómicas, y esto obviamente provoca que en el cielo se tape, digamos, con partículas muy pesadas, y que impida que los rayos del sol y el calor salgan, y empieza a haber un calentamiento, un cambio climático terrible, en el cual posteriormente comenzó a caer lluvia de fuego, empezó a haber muchos cambios que finalmente terminaron con la vida de estos gigantes que habían gobernado la Tierra durante 150 millones de años. Este cometa, como les digo, golpeó la Tierra prácticamente en una zona de agua en el mar, y bueno, aún hoy todavía la marca puede registrarse pues con algunos aparatos muy sensibles, en el cual se puede ver todavía la trayectoria que fue llevando este cuerpo celeste, y que prácticamente, como les digo, cayó en las costas de Yucatán
de nuestro país aquí en México. El año cero para los católicos es el inicio de la era cristiana, aunque estamos ubicados en el año 750 de la era romana. Los cristianos suelen asociarlo con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ya durante la Edad Media y la época del Renacimiento, pintores como Giotto utilizaron también a los cometas como cuerpos que anunciaban, en este caso, ¿no? Una cuestión divina, como ya decía yo, el nacimiento del Salvador del mundo. Entonces, bueno, fue muy común que en muchas de las pinturas, tanto medievales como renacentistas, este tipo de temas estuvieran asociados con estrellas y con cambios y este tipo de situaciones. En el año 1066, entre los conflictos entre los ingleses y los normandos, bueno, ahí tenemos una representación en un tapiz que se encuentra allá en Europa, que se llama el tapiz de Bouillot, en el cual podemos ver cómo las personas están muy asustadas al ver un cometa que se está acercando, y entonces el rey Harald está muy asustado porque este cometa pues está llegando y él lo ve como si fuera el fin de su reinado. Entonces, bueno, como les decía yo, en algunos casos se toma como algo divino para las cuestiones bondadosas, y en algunos otros acontecimientos se toma como algo malvado, como un desastre. De hecho, la palabra desastre proviene del griego y significa mala estrella. Bien, en el año 1178, en Inglaterra, en un monasterio en Canterbury, bueno, vamos a encontrar uno de los acontecimientos pues más extraños y llamativos relacionados con cuerpos celestes. Bueno, en aquel momento se encontraban, en el verano de aquel año, algunos monjes que estaban ya descansando de sus quehaceres y estaban en la parte de afuera observando la luna y disfrutando un poco de la brisa veraniega, cuando de repente comenzaron a ver algo que estaba ocurriendo en la luna. Prácticamente para ellos fue algo muy extraño, porque en esa época la luna, el sol, pues eran inalterables. Cuando de pronto comenzaron a ver chispas y fuego, ellos se quedaron muy asustados, pensando que esto posiblemente era obra del demonio. Así que uno de estos monjes le platicó a Hervasio de Canterbury pues todos estos acontecimientos. Le dijo que cuando ellos estaban observando la luna, de repente vieron un chispazo en uno de sus lados, que bueno, en uno de sus cuernos, y de repente empezó a levantarse y toda la luna empezó a ennegrecerse, y entonces empezaron a ver así como chispas, fuego, y bueno, Gervasio comenzó a registrar todo esto, y básicamente es uno de los acontecimientos que quedaron guardados en los archivos de este monasterio. Hoy se sabe que la luna, debido a este impacto, aún se sigue meciendo como si fuera una campana, y esto ocurrió en el año 1178 allá en Canterbury, en Inglaterra. Bueno, en el año 1517, mientras se encontraba toda la cuestión de la reforma protestante en Europa, en México vamos a tener al gobernante, al emperador Moctezuma, quien está observando el cielo cuando de repente vio una bola de fuego, una como cometa, una como espiga, como él así lo va mencionando, y entonces que sacaba muchas chispas cruzando el cielo del imperio azteca. Ellos tomaron este presagio como algo malvado y empezaron a preguntarse, bueno, ¿esto qué significa? Va a ser una serie de 8 presagios espantosos que se van a ir presentando previo a lo que es la conquista de los españoles
de nuestro país. Entonces aquí tenemos una representación donde vemos al emperador Moctezuma, quien está observando uno de estos cometas en el cielo. Bueno, en el año 1577, tanto en Alemania como allá en Turquía, algunos de los astrónomos de ese momento registraron el paso de un cometa que básicamente cruzó el cielo y que pues para ellos era acontecimientos de mal augurio. En aquella época se dieron muchos acontecimientos celestes, como el de Basel, donde supuestamente había una especie como de esferas que entre ellas luchaban, había una especie como de cilindros de donde se desprendían estas esferas y combatían en el aire, que también fue registrado allá en Alemania. Y bueno, por ahí ustedes en internet pueden buscar todas estas imágenes en Basel, más o menos en ese tiempo. Entonces aquí estamos viendo una representación de lo que estaba ocurriendo también en Alemania. En el año 1857, estamos hablando ya del siglo XIX, ya en plena revolución industrial, uno de los medios pues más poderosos en el siglo XIX es el periódico. Y en el periódico se habla acerca de que un cometa iba a pasar cerca entre lo que es la Tierra y la Luna y que posiblemente podría destruir alguno de los dos. Entonces, en algunas de las imágenes que nosotros podemos encontrar, se ve un ser como que está separando la Tierra y la Luna, ¿no? Como que las están destruyendo. Esto obviamente en los periódicos de la época pues fue muy llamativo y bueno, la gente estaba muy asustada. Estamos hablando del año 1857. Aquí en México estábamos en plena guerra de la Reforma, ¿no? Y en Estados Unidos estaban a punto de entrar a su guerra civil entre el norte y el sur. Bueno, ya en el siglo XX, entrando el siglo XX, en 1908, en Rusia, vamos a encontrar un cometa que cruzó los cielos en un lugar llamado Tunguska, en el cual al momento de que este cometa llega y atraviesa este sitio, los árboles los empieza a abrir, los hace así como de lado, y entonces va quemando toda la zona. Y bueno, prácticamente cuando cruza este fenómeno, luego los pobladores tuvieron oportunidad de acercarse a la zona del desastre y empezaron a ver cómo todo esto había sido destruido y cómo los árboles habían quedado abiertos, obviamente dejando un camino por donde había cruzado este fenómeno. Hoy se sabe, y ya con las investigaciones, que prácticamente nos golpeó un pequeño trozo de cometa. Es decir, que si un cometa más grande en aquel año de 1908 nos hubiera golpeado, posiblemente ni siquiera estaríamos aquí, porque hubiera podido a lo mejor suceder lo mismo de la extinción de los dinosaurios. Bueno, en el año de 1910, un poco antes de la Revolución Mexicana, más o menos por el mes de mayo, más o menos en el mes de mayo, los periódicos de aquel entonces, principalmente en los Estados Unidos, hacían bromas acerca del cometa de 1910. Este cometa, cuando cruzó, los científicos habían identificado una especie como de veneno que tenía la cauda del cometa. Y entonces en algunos periódicos decían: dime, ¿aún no te ha envenenado el cometa? En algunos otros casos decía: el cometa llega y el marido se porta bien, ¿no? Porque ahora estaba arrepentido de haber sido pues un poco travieso. Entonces, en este sentido, hacían un poco de broma ahí en los periódicos de la época de 1910. Pero esto, fíjense que nos llama la atención. Empezaron a vender en ese año frascos con píldoras para evitar ser envenenados con este gas. Es un gas que se llama cianógeno.
este gas que supuestamente tenía la cauda del cometa, y entonces algunas personas llegaron a comprar estas pastillas y bueno, pues digo, nunca falta el que quiera hacer negocio hasta en los momentos de temor y de desastre, ¿verdad? Pero bueno, finalmente llegamos al año 2032. Aquí quiero hacerles mención, fíjense que por allá de finales de la década de los años 90, el locutor de noticias José Gutiérrez Vivó, en su exitosísimo noticiero Monitor que se transmitía en Radio Red, ¿no? Ya hace muchos años, este señor ya había comentado junto con algunas otras personas, astrónomos, que posiblemente en la década de los años 30 un asteroide podría llegar a la Tierra y golpearnos. Este asteroide, ellos lo llamaron Apophis en aquel momento, así como hablando de un gran destructor, ¿no? Entonces, ahora, en días recientes, se ha hablado de que hay una gran posibilidad de que un asteroide nos golpee. A mí me llama la atención de que muchos de los locutores actuales pues se sorprenden, ¿no? Ah, no, es que como si lo hubieran descubierto apenas, pero como les digo, esto ya tiene ya mucho tiempo. Estamos hablando más o menos del año 1998, cuando José Gutiérrez Vivó lo mencionó en su programa Monitor de Radio Red en aquella época. Ya estamos a unos 3 años para que se cumpla 30 años de aquel comentario que hizo este locutor. Y bueno, pues junto con algunos expertos de ese momento. Entonces, mucha gente tiene la idea que puede suceder otra extinción masiva, que a lo mejor este asteroide puede golpearnos y destruir nuestro mundo. Por eso es muy importante estar pendientes de qué es lo que la tecnología hoy nos ofrece, porque los Estados Unidos tienen una forma no de destruir el asteroide, pero sí de desviarlo para que finalmente no cause ningún daño en nuestro planeta. Pues bien, como hemos podido ver, a lo largo de la historia, el temor hacia los cometas y los meteoritos y los asteroides ha estado presente en la historia de la humanidad. Em, pues en nuestro tiempo todavía nosotros vemos todo esto como signos de presagios, de mala suerte. Entonces, aunado también con series de televisión, películas, ¿no? Que también por ahí andan circulando alguna en las plataformas que ya conocemos, pues básicamente esto ha alimentado también parte de este temor hacia los cuerpos celestes. Y es obviamente algo muy lógico, porque básicamente el Sol atrae a estos cuerpos que van y vienen en un determinado momento. Nuestro Sol está rodeado de una nube llamada la nube cometaria o la nube de Oort, en el cual muchos de estos cuerpos están allí y de vez en cuando caen hacia el centro, y algunos pueden chocar contra las lunas, los planetas, contra el propio Sol, porque son atraídos hacia el centro y luego otra vez son expulsados hacia afuera. Entonces, es muy lógico pensar en que en algún momento alguno de estos cuerpos puede golpear nuestro planeta Tierra y bueno, causar un daño terrible. Por esa razón, como les digo, hay que estar pendiente de lo que la tecnología nos ofrece para podernos salvar de alguno de estos impactos. Y bueno, pues me dio mucho gusto el día de hoy comentar y platicar un poco acerca de todo esto y aclarar más o menos cuál ha sido la trayectoria de estos fenómenos a lo largo del tiempo. Y bueno, no me resta más que agradecerles
y bueno, invitarlos para seguir platicando de estos temas en el futuro y seguir develando los signos del tiempo. Muchas gracias.